Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2013. Hoy es una bitácora especial, hace alrededor de 2 horas y media que tenemos Papa. Nuevo Papa, el cardenal Bergoglio, nombre un poquito difícil de decir, pero en unos días seguro que nos acostumbramos. Y bueno, pues eligió el nombre de Francisco I, muy original también. Voy a presentarles a los invitados que me van a acompañar en esta primera parte y luego habrá otros en la segunda parte. A mi derecha, don Francisco Prieto Fernández es vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, Magdalena. Y bienvenido a esta noche tan especial. Pues una noche muy especial y que no es todas las noches iguales, ciertamente. Un papa nuevo, un nuevo pastor para la Iglesia, una gran felicidad esta tarde-noche para nosotros. Una gran felicidad, en efecto. En la esquina de la mesa, don Tomás Fernández es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, don Tomás. Aquí estamos también en una jornada, aparte de como creyente, una jornada también como periodista, pues especialmente atractiva, ¿no? Porque es una gran noticia, es una gran nueva, esta elección o este nuevo Papa al frente de la Iglesia. Don José Ángel Feijóo Mirón es rector del Seminario Mayor de Ourense. ¿Qué tal, don José Ángel? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy feliz, muy contento y la verdad es que es una noche muy especial para los creyentes. Claro que sí. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Pues en este día tan especial. Un honor poder participar en la bitácora con este motivo, porque si siempre es un placer, hoy es un día sin duda muy especial y la verdad es que me siento muy honrado de estar aquí y con estos contertulios tan cualificados. Estupendo. Antes de empezar a pormenorizar y analizar, les invito a que vean esta pieza con los pormenores de lo que fue el cónclave. Non había un papable claro, pero aínda así ninguén contaba cun cónclave longo. Todos os papas do último século foron elexidos en poucos días, e finalmente este non foi unha excepción. Tras a renuncia de Bieito XVI houbo tempo para facerse a idea de que era necesario escoller un novo papa, e ademais os cardenais tampouco se apresuraron á hora de dar por finalizadas as congregacións xerais. Reuníronse ata en 10 ocasións antes do cónclave, tempo máis que suficiente para repasar os principais problemas da Igrexa e para trazar o perfil do novo pontífice. Cando por fin se pecharon na Capela Sixtina, todos tiñan máis ou menos clara a súa postura, como demostrou finalmente a brevidade do cónclave. Foron só 2 días, moi pouco tempo, pero que foron suficientes para tensar os nervios de todo o planeta. O primeiro día a votación non era obrigatoria, pero aínda así todos os ollos estaban pendentes da famosa chimenea de San Pedro, que non deixou lugar a dúbidas. O conclave arrancaba cunha indiscutible fumata negra, coa que de todas formas todos contaban. Unha fumata branca no primeiro día sería case un milagre. Hoxe pola mañá o día amenceu con bastante expectación na praza de San Pedro. A choiva non impediu que acudiran miles de fieis que se viron decepcionados por unha nova fumata negra, que tamén era, por outra banda, bastante esperable. As verdadeiras posibilidades de fumata branca empezaban esta tarde e iso notouse no ambiente de San Pedro. En fronte do Vaticano non cabían máis persoas, todas cos ollos fixos na chimenea da Capela Sixtina. E finalmente a 7 e 8 minutos da tarde chegou o gran momento. A fumata era blanca, a Igrexa Católica contaba cun novo Papa. Fumata blanca, estábamos impacientes, demasiado impacientes. Cualquiera de los de la mesa puede empezar a valorar. Don José Ángel. Valorar, la verdad es que una felicidad, una satisfacción, ¿no? Aparte de esa inquietud que siempre provoca, esa curiosidad, ¿no? Ya casi un poco de nervios, el deseo de tener Santo Padre cuanto antes. Luego pues viene, después de la fumata blanca tenemos casi 1 hora en este caso, que ha tardado bastante en salir a la logia del Vaticano, a ese balcón central, y luego por la satisfacción de encontrarnos con alguien de entrada desconocido, que no entraba en todas esas valoraciones que habían hecho todos los periodistas, de lo cual yo tengo que decir que me alegro mucho, ¿no? porque es una prueba de que quizá los cardenales, la Iglesia, el Espíritu Santo, funciona con otros criterios distintos a los medios de comunicación, ¿no? Y luego yo creo que la satisfacción general por la persona, por su modo de expresarse, por la cercanía, por su sencillez, ¿no? Yo creo que todos son valoraciones positivas y satisfacción y felicidad, y poco a poco iremos conociendo muchísimos más detalles
esta persona, ¿no? Se confirma una vez más el famoso dicho, ¿no? Quien entra papa sale cardenal, ¿no? Y yo sobre todo por eso, ¿no? Porque veo que los criterios que se utilizan en los medios informativos quizás son poco eclesiales en muchos casos, ¿no? Y entonces se rigen por unos criterios muy humanos, muy sociales, muy sociopolíticos, muy de presiones, ¿no? Y la Iglesia funciona con otros criterios siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha despistado a todos los medios de comunicación. Era muy, yo creo, bastante simpático ver cómo todos a última hora, si uno veía la televisión, escuchaba la radio, pues inmediatamente tratando de sacar noticias del cardenal Bergoglio porque nadie lo tenía en papel, ¿no? Sí, no cabe duda que es un momento especial, significativo, y de entrada las primeras impresiones son siempre las que estamos todos deseando tratar de interpretar, lo cual no es fácil, dado el momento, pero ya hay una serie de aspectos y detalles que yo de entrada sí puedo dejar presentes porque hacen historia. O sea, es el primer papa jesuita de la historia, es el primer papa no europeo, es el primer papa latinoamericano. Ha habido papas africanos y sí, bueno, pero, de Asia, bueno, pero hace muchos siglos, ¿no? Me permito corregir eso, porque efectivamente un papa africano en el contexto del Imperio Romano ese era otro concepto. Bueno, el África sí. romana no es el África subsahariana como entendemos. Europa era el Mare Nostrum eso es y por cierto. tanto ese era un concepto donde Europa se extendía desde Asia Menor hasta los confines de Finisterre. Como él mismo dijo, ¿no? Un papa que han ido a buscar al confín del mundo. No cabe duda, eso lo lleva el paralelo aquel de Juan Pablo II, el papa venido de lejos. Este es un papa que vino de mucho más lejos. E indudablemente, bueno, la sorpresa, lo inesperado, una figura que se nos irá revelando poco a poco, pero que su presencia en ese balcón que estamos deseando abrirse después de una hora, pues no defraudó dentro de lo que para una persona supone en ese momento, no cabe duda, pero al mismo tiempo su origen italiano, sus padres lo eran, emigrantes italianos en Argentina, le permitió una conexión inmediata con los allí presentes en la plaza. Se notó enseguida es italiano, con acento argentino, pero muy conocedor de los modos tan romanos y tan cercanos. Yo creo que el Espíritu ha regalado este Papa a la Iglesia y, como se ha dicho de Benedicto, se ha dicho de Juan Pablo II, es el Papa que en estos momentos la Iglesia necesita. Qué duda cabe. Vamos a oír las palabras del arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio. La verdad es que ha sido pues una sorpresa. Realmente el Espíritu Santo siempre nos sorprende en el caminar de la Iglesia. He recibido la noticia con mucha emoción y con un gran gozo. He tenido la suerte de hablar personalmente con el cardenal Bergoglio en Buenos Aires y ya en aquel momento a mí me produjo pues esa sensación de una persona, como solemos decir, muy interesante. Una persona muy sencilla, muy humilde, muy austera, una persona muy preocupada por la situación realmente que en aquel momento, porque de esto fue pues antes del año santo del 2006, cuando bueno, yo tuve la suerte de poder hablar con él. Y realmente, por lo que he podido ver ahora, en estos pocos momentos de su presentación, por así decirlo, nos ha dejado una serie de signos que yo creo que van a ser unas claves para interpretar, empezando por su nombre, por el nombre que ha elegido, pero nos van a ayudar a interpretar lo que va a ser su pontificado. Aunque el Año Santo nos cae, bueno, es un poco lejano todavía, pero bueno, yo ya le invité precisamente cuando vino el Papa emérito Benedicto XVI, ya lo invité y no pudo venir. Él tenía ya todo preparado, pero le surgió a última hora una cuestión que él no esperaba y efectivamente me escribió que sentía mucho no poder venir. Entonces, bueno, pues ahora como Papa tendremos la oportunidad, si Dios quiere, de poderlo invitar para que como Papa visite nuevamente Santiago. Realmente la sonrisa de don Julián es contagiosa. Desde luego es que no podía ocultar, ¿no? su felicidad, don Tomás. ¿Han percibido eso? Sí, bueno, sí, se ve eufórico. Eufórico, efectivamente, sí. Pues yo efectivamente ha sido una elección, pienso yo, que ha desmarcado a mucha gente. No entraba en ninguna quiniela, como se ha dicho, yo tengo aquí recogidas, guardadas durante este tiempo, todos los nombres papables, Historia más papables ya y tal. No está en ninguno de las relaciones de papables.
O sea, el único sitio donde he visto algo de él es una relación donde venían todos y cada uno. Entonces, claro, viene ahí con muy pocos datos, la edad y que es jesuita, no dice más. O sea que realmente a nivel mediático pues, se sabe relativamente poco de él, en Europa por lo menos, o aquí. No entraba, como digo, en ninguna quiniela, se esperaba un papa más joven, a la vista de la experiencia del papado corto de Benedicto XVI, y al final pues, ha sido elegido un cardenal de 76 años, es decir, 2 menos de los que tenía Benedicto XVI cuando fue elegido hace 8 años. Como ha dicho aquí también don Francisco, es un primer papa de América Latina, primer papa jesuita, es decir, es un papa que en estas primeras horas ya ha roto muchos moldes. Ha roto muchos moldes o muchas tradiciones o muchos lugares comunes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuáles ahora esos siglos que dice don Julián, cómo se van materializando o cómo se van, diríamos, plasmando en la realidad. Es un cardenal o un hombre, diríamos, de grandes servicios a la Iglesia, pero que no tiene experiencia curial, que eso ha sido fundamentalmente pues, un obispo y un arzobispo de sus diócesis, ¿no? Con lo cual pienso yo también que esa experiencia pastoral de la que tanto hablan, ¿no? De un hombre muy visitador de los barrios y de las gentes humildes de Buenos Aires, que ese tono, diríamos, un poco pastoral, sea el que marque, más que otra cosa, su pontificado. Sí, por lo que hemos podido leer, por poco conocemos de él, ha tenido que lidiar, está acostumbrado a lidiar con problemas políticos, sociales, bueno, graves. Don Carlos. Bueno, yo quiero decir algo sin que se molesten aquí los contertulios, pero ha habido una persona que sí que le puso en las quinielas como papa. Ah. Sí, yo lo he consultado esta tarde y el 11 de marzo, hace 2 días, en Periodista Digital, José Manuel Vidal apuntaba su nombre como posible papa, digamos, en una situación de desbloqueo entre los sectores curiales, vamos a decir así, italianos, y los sectores no curiales, norteamericanos, centroeuropeos, y apuntaba en él como una posible solución, una posible persona de compromiso entre ambos sectores. Bueno, no es precisamente un periodista por quien yo tenga mucha devoción, pero ha acertado de pleno, y es de justicia reconocerlo. Dicho esto, si nos ponemos a pensar ahora la elección, pues llama la atención que, salvo esta honrosísima excepción, nadie hubiera propuesto ningún candidato hispanoamericano entre los papables en las quinielas, y el ámbito hispanoamericano es el de mayor número de católicos del mundo. Con lo cual, visto ahora en perspectiva, pues es lógico, digamos, que quizás pues tenga que haber un papa de este ámbito, que es el que da mayor número de católicos a la Iglesia. Yo, por lo que he visto de la trayectoria del nuevo papa, parece una persona muy diferente de Benedicto XVI, en el sentido de que no tiene esa vertiente de teólogo que tenía Benedicto XVI, pero sí que se le ve que es una persona bueno, con esas dotes pastorales, que no tiene miedo a enfrentarse al poder político. Y bueno, ha protagonizado bueno, pues, un enfrentamiento sin ningún tipo de, en fin, de vergüenza con la presidenta de su país, Argentina, cuando ha aprobado leyes que eran contrarias a la doctrina de la Iglesia. Bueno, yo creo, y además algunas de esas leyes son la del aborto y la del llamado matrimonio homosexual, y no lo sé, pero hay una de las frases de la renuncia de Benedicto XVI que decía que en este momento había algunas cuestiones graves que amenazaban la vida de la fe. No se decía qué, quizás sea esto, digamos, el tema este de la ofensiva
el matrimonio homosexual, etcétera. No lo sé, pero si es eso, este Papa, digamos, es un Papa que tiene las cosas claras, que ha demostrado que tiene esa fuerza que Benedicto XVI dice que ya no tenía. Se le ve que es una persona que no tiene miedo a enfrentarse a quien sea para defender lo que hay que defender, que es la verdad de la Iglesia. Sí, en definitiva esto es, digamos, la última consecuencia del relativismo moral. Él lo llama precisamente una movida del diablo. Permítanme... Que, por cierto, habla del diablo que hoy día pocos curas ya lo mencionan. Sí, una movida del diablo. Vamos a ir, hace un ratito hablábamos con don Leonardo Lemos Montanet, obispo de Orense. Buenas noches, don Leonardo. Buenas noches. Bueno, quería que nos hiciera una valoración de esta gran noticia. Le digo lo mismo que le dije hace un ratito a don Luis, una valoración de esta buena noticia, que es que tenemos Papa ya. Sí, sí. Bueno, tenemos Papa y un Papa muy interesante, porque es un Papa latinoamericano, por tanto un Papa hispano. Sí. Al sentir el nombre del cardenal Jorge Mario Bergoglio, yo pensé que era un italiano, ¿no? No, él es argentino, de ascendencia italiana, como tantos argentinos, de ascendencia italiana y de ascendencia gallega. Por tanto, tenemos un Papa, diríamos, que habla y se dirige a Dios en la lengua de la mayor parte de los católicos del mundo, ¿no? Y los gestos, los primeros gestos que tuvo el Papa Francisco I, que así se llamará, el primer Papa en la historia de la Iglesia que va a llevar el nombre de Francisco. Eso también es todo un signo, ¿no? Qué original, ¿no? Tremendo, no original y al mismo tiempo emblemático, y yo creo que este nombre marca la impronta, es un signo de la impronta que me imagino le dará a su pontificado. El hombre de la sencillez, el hombre de la sobriedad, yo creo que será también, entre comillas, una especie de revulsivo para la estructura de la Curia Vaticana, al mismo tiempo un hombre que conoce la Iglesia, preocupado mucho por la relación fe-cultura, preocupado muchísimo por el tema de la nueva evangelización, en la que él ya estaba implicado en Buenos Aires. Y también otro de los temas que preocupan mucho a la Iglesia y a los pastores de la Iglesia es la familia. Sí. Bergoglio, el Papa Francisco I pasa por ser ya un pastor que, como pastor y primado de la Iglesia argentina, estaba preocupándose y llevando a cabo una serie de tareas en donde el objetivo de su tarea pastoral era precisamente la familia. Por tanto, estoy sorprendido porque, una vez más, los cálculos de nuestros periodistas, los vaticanólogos, o como queráis llamarlos, se han equivocado. Todos los cálculos se han esfumado. El hombre propone y Dios dispone, ¿no, don Leonardo? Y el Espíritu sigue gobernando la Santa Iglesia, porque nadie había mencionado, que yo sepa, el nombre de este cardenal arzobispo de Buenos Aires. Bien, pues muchísimas gracias por estas palabras en este programa en directo especial de la Bitácora. Muchas gracias, don Leonardo. Gracias a vosotros y enhorabuena a todos. Iba a estar aquí con nosotros don Leonardo, pero como todo fue tan precipitado, luego hubo que convocar a los medios de comunicación, luego tenía ya diferentes entrevistas en otros medios y bueno, hemos tenido que tenerla así por teléfono, pero desde luego le estamos muy agradecidos. Don Francisco, que iba a hablar. Yo quisiera comentar un aspecto en relación precisamente a su figura y a su trayectoria episcopal. Por una parte, efectivamente, como arzobispo de Buenos Aires, y ya se comentó aquí en la mesa, un hombre muy fajado en una vida pastoral muy directa y con una complejidad social y política muy significativa. O sea, es un hombre que viene de a pie, de conocer lo que es pastorear una diócesis y estar al frente de ella y de una comunidad concreta. Y por otra parte, me llamó profundamente la atención otro aspecto que los cardenales seguramente también tuvieron en cuenta a la hora de votarlo y elegirlo papa. Ha mostrado en su primera aparición pública una fortaleza, yo no sé si llamarle también una gran profundidad espiritual. Ha orado por el Papa Benedicto XVI, comenzó orando el Padre Nuestro, con toda la plaza uniéndose a él,
Y después, atención a las palabras, yo fui tomando nota rápidamente mientras las iba diciendo. Pidió a aquel pueblo de Roma que pidieran por su obispo, habló de una comunidad, obispo-pueblo, y habló de una fraternidad, y empleó la palabra evangelización. Sé que son los primeros momentos y los nervios de una persona en esas circunstancias son muy fuertes y muy intensos, pero también seguramente que muy pensados, no cabe duda. Y yo pienso que son expresiones personales muy importantes a considerar. Un pastor profundamente espiritual, que no espiritualista, sino espiritual, un hombre de oración. Y eso se estaba buscando, porque efectivamente la fortaleza no solamente es la física, que es importante y en su tarea lo va a necesitar, sino también esa fortaleza de espíritu, de saber también crear inmediatamente una relación de comunidad. Y yo creo que eso ha sido muy significativo. Qué duda cabe que sí. Sí, no, yo he de decir en ese sentido que ciertamente estos primeros gestos retratan un poco a las personas, ¿no? Entonces, esos gestos de naturalidad y al mismo tiempo de recurrir a la esencia de la vida cristiana, que es la relación con Dios, recurrir a la oración y pedir con toda humildad la oración, la bendición del pueblo romano, que se ha ganado a los romanos ya de entrada. Juan Pablo II se había convertido en un romano más, ¿no? Es decir, Francisco I ya se ha convertido en un romano más, pidiéndole la bendición a su pueblo, dirigiéndose directamente primero como vuestro obispo, ¿no? Y con toda humildad pidiendo su bendición, inclinándose para recibir su bendición. Es decir, indica un poco qué es lo central, de dónde está anclada la Iglesia y la barca de Pedro, ¿no? Luego, ciertamente, todos estos análisis, yo soy un poco, no me gustan mucho muchos de estos análisis, en el sentido de que nos ponemos a rebuscar en su pasado y entonces, bueno, pues vamos arrimando según nos puede convenir, ¿no? Y siempre encontramos algo pues para que se preocupa por la familia, siempre encontramos algo para que se preocupe por esto, siempre el Papa se tiene que preocupar por todo y se va a preocupar por todo, y yo creo que la Iglesia siempre ha seguido una línea de un desarrollo, de un ir hacia adelante, de un irse enfrentando a las nuevas situaciones. Ahora, pues evidentemente tenemos el tema de la nueva evangelización, que es algo fundamental y es evidente que el Santo Padre va a seguir en esa línea, ¿no? Entonces, yo la verdad me da una gran seguridad y una enorme tranquilidad ver pues la sencillez, la naturalidad, el recurrir a la oración y vamos, estoy absolutamente confiado en las manos del Santo Padre y en las manos, en definitiva, del Espíritu Santo, que les ha hecho una larga cambiada. Una frenada, pero se ha reído de todo el mundo. Un hombre de Dios, muchos, yo creo que ¿no? se ha mostrado como un hombre de Dios, y eso es claramente, muy ¿no? importante. ¿Dónde más? Pues yo, dentro de estos signos de su primera comparecencia pública, a mí me ha llamado la atención una cosa, y lo voy a decir también como que ha desmarcado, a mí personalmente, yo creo que a otra mucha gente. No lo digo ni lo quiero decir como crítica, porque no soy quien, entre otras cosas, y aquí hay doctores que luego sí que me gustaría que comentaran un poco este tema. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que ha insistido mucho en su condición de obispo de Roma, en sus diocesanos de Roma. Es decir, que no ha puesto el acento en lo que podríamos decir la catolicidad de la Iglesia y la universalidad del papado. Bueno, Que, ha hecho por referencia ejemplo, al obispo de Roma, pero porque ya, Roma es la cabeza. sí, pero ¿Es hombre, papa yo, por ser obispo de Roma? sí, pues digo que ha insistido pero mucho. Por yo ejemplo, entiendo por dónde va. ha rezado en italiano y no en latín. Entonces, no digo que, pero que sí ha roto un poco los moldes. ¿Por dónde va, don Carlos? Que usted dice, sé por dónde No, que va. yo entiendo, digamos, la perplejidad o la sorpresa de lo que ha dicho don Tomás. No sé muy bien, digamos, qué significado puede tener, pero es No, y me imagino, cierto, lógicamente, que él lo ha dicho y lo ha hecho así, a propósito. que aunque sea, Es decir, que, efectivamente, dentro de la el obispo improvisación de Roma, los primeros momentos, pero que por algo pero es lo ha el Papa dicho. de toda la Iglesia, Claro. ¿no? Entonces, podía haber dicho, pido a los romanos y al resto de la Iglesia. No, vamos a ver. No, es una cuestión. Él es papa por ser obispo de Roma. Sí, ya. Y él mismo hace referencia como Roma es la cabeza de la Iglesia y va a tomar, entre comillas, posesión en el Lateranense, que es la catedral de Roma, que no es el Vaticano, ¿no? Y luego es que Roma es mucha Roma, ¿cómo decirlo? Es decir, ganarse al pueblo romano es ganarse
al centro de la catolicidad. Claro. Y eso es algo que se vive en la Iglesia de Roma, se vive muy a flor de piel. No, y Roma es un pueblo que está acostumbrado por historia a vivir precisamente esa universalidad. Bastaba observar la plaza de San Pedro esta tarde y la cantidad de banderas de otros países que había. O sea, esa plaza de San Pedro inserta en Roma, si es Santa Sede de otro estado, pero inserta en Roma, pero es una plaza abierta y profundamente católica. Roma tiene esa cualidad, y especialmente la plaza de San Pedro, de proyectar no solamente por su configuración arquitectónica esa apertura y esa grandiosidad, pero sino también esa catolicidad. Y yo pienso que la insistencia en ese episcopado es precisamente que ahí está la raíz del papado. Es el pastor desde Roma para toda la Iglesia. Y Roma, precisamente, la grandeza está en que no se reduce únicamente a ese lugar histórico, a esa capital que fue del Imperio Romano, a esa capital hoy del Estado italiano. Roma tiene unas resonancias, cuando se dice desde la Iglesia, que inmediatamente van mucho más allá de los confines de una ciudad histórica y fascinante como es Roma. Yo creo que es esa idea de él que quiso mostrarse, yo pienso inmediatamente, como pastor. Como pastor. El Papa es ante todo ese pastor, por ser lo de la Iglesia de Roma, de todas las iglesias a las cuales preside la caridad. Sí. Entiendo desde ese sentido. Sí. No sé, cuando él lo hace así, con algún sentido y con alguna intención lo hace, ¿no? Sí, pero simplemente que, digamos, llama un poco la atención esa no insistencia expresa en la catolicidad. Lo que pasa es que desde fuera nos da la sensación, claro, nosotros lo vemos como el Papa de toda la Iglesia, pero es un poco lo que dice don Francisco. Roma es distinto. Roma no es solo la capital, es dentro de la Iglesia es otra cosa distinta, ¿no? Aunque efectivamente es el Papa de toda la Iglesia, el que sea castellano, digamos, que hable castellano, que sea hispanoamericano, para nosotros que somos millones de católicos hispanohablantes, es un activo más. Claro, importante. Claro. Sí, igual que esto que se dice de la revitalización de la Iglesia, claro, viene, digamos, de unos países en donde la Iglesia es joven, no la vieja Europa, que vieja porque tiene una gran tradición, pero también vieja porque se está haciendo vieja, ¿no? Y esa revitalización, esa sangre nueva, pues nos está viniendo de muchos países de América Latina, ¿no? Es decir, pensemos ahora en la próxima es como un Jornada retorno, Mundial ¿verdad? de la Juventud, donde se está hablando de millones de jóvenes, ¿no? Es decir, es como una revitalización juvenil de la Iglesia. Y no cabe duda que expresión de catolicidad, que inmediatamente un papa, aun cuando de origen argentino, Francisco I, pero de origen italiano sus padres, por tanto, pero un argentino de nacimiento, que se ha sentido ya obispo de Roma. O sea, démonos cuenta, de repente se han roto las fronteras, y esa es la grandeza precisamente de la catolicidad, de Buenos Aires a Roma, y me siento uno de vosotros, y desde vosotros me sentiré el pastor de todos. Yo creo que ese es el gesto grandioso, y lo que de alguna manera le estamos poniendo palabras, a lo mejor quizás una interpretación apurada, pero yo entiendo ese momento, quizás porque de alguna forma ese es el pueblo que ha estado ahí pendiente, y de alguna forma Roma se convierte en esa iglesia ahí presente y a los pies de aquel que saben que es su obispo, pero saben que también que es el obispo que preside a todas las iglesias. Decía usted antes de entrar en directo, que había estudiado en Alcalá de Henares. Sí, estudió en Alcalá de Henares. Él es jesuita y los jesuitas tienen un largo noviciado. Y una de las etapas del noviciado, la tercera aprobación, es cuando ellos hacen un itinerario de recorrido por diversos lugares del mundo, de alguna forma probando su propia vocación jesuítica. Y efectivamente estuvo estudiando en Alcalá de Henares. Ese es un detalle biográfico que ha saltado esta tarde por parte de un diario local de Alcalá de Henares. Inmediatamente muestra también esa rapidez. Sí. No sé exactamente qué tipo de estudio, supongo que Alcalá de Henares es universidad civil, quizás algún ámbito. Él es un técnico químico de formación, pues quizás a lo mejor hizo estudios de humanidades. ¿Tienen los jesuitas en Alcalá de Henares una casa de formación? Sí, ellos van a sus casas. Una casa de formación. Pero después la universidad no sé exactamente qué estudios habrá realizado, quizás algún tipo de complemento en el ámbito de la filosofía, porque él es licenciado en filosofía, quizás en humanidades, bueno, evidentemente. Es un vínculo, un detalle en la biografía, como dice don José Ángel, evidentemente lo vamos a buscar ahora, es nuestro, es más de aquellos, es de todos. A partir pero bueno, de este momento, como que nos gusta, vaya. Claro, como que nos a partir de este momento él se encanta. expropia de ser Bergoglio y se ha convertido en Francisco I para toda la Iglesia. Papa para toda la Sí, Iglesia, el hecho ciertamente de que hable español, hombre, pues como que te da a entender que se va a expresar mejor en nuestra lengua, que nos hace, que nos puede comprender, entre comillas, mejor, ¿no? Es decir, la lengua evidentemente conforma también un modo de pensar, un modo de entenderse bien.
De hecho, don Julián decía que había hablado con él. Claro. También hablamos con don Luis Quinteiro, que Además, unas palabras después también. yo creo que les predicó incluso unos ejercicios espirituales a los obispos españoles hace unos años. Sí, creo que sí, en la conferencia episcopal. Puestos a apurar, pues qué decir Argentina para Galicia, lo que significa, ¿no? Claro. Sí. Don Carlos, bueno, yo también, que estamos ya agotando esta primera parte. Yendo más al terreno político-social. Veo esto con esperanza, este nombramiento, con esperanza porque Hispanoamérica, que es todavía el gran vivero de la Iglesia Católica, vive también una ofensiva muy fuerte de las sectas contra la Iglesia. Yo creo que la elección de un papa sudamericano, hispanoamericano, va a ser un revulsivo para que la Iglesia recupere el terreno que se le está quitando por estas sectas. Bueno, lo espero y creo que por su trayectoria, que creo que va a poder ser una persona muy ejemplar. Y bueno, y solo una última cosa, se ha dicho que es muy austero, es una persona que en este momento de crisis económica es una persona que ha demostrado una gran sensibilidad social. Este dato a mí también me parece importante para los que estamos sufriendo, los países que estamos sufriendo la crisis económica, con todas las tragedias sociales que eso conlleva, y donde la Iglesia desempeña un papel importantísimo. ¿Alguna cosita más? Y acabamos ya esta primera... Simplemente me apunto a ese detalle que don Carlos ha señalado, y ahora pensaba inmediatamente, recordemos lo que supuso históricamente Juan Pablo II, los países del este, ahí está, el muro de Berlín. Atención a lo que significa un papa argentino con todos los retos que tiene Latinoamérica, también políticos, con toda una serie de circunstancias muy peculiares. Acabamos de ver a Venezuela en el ojo mediático justo estos días. Después de esto. Atención, que Juan Pablo II, muro de Berlín, ahí está ya para la historia. Vamos a ver Francisco I lo que pueda significar, porque simplemente, lo que no hemos mencionado aquí, efectivamente, Papa de la Iglesia, pero atención, que quizás no haya hoy en día un líder universal de estas dimensiones. No lo hay, no lo hay. Ciertamente el Papa quizás es el último gran líder que aún permanece, y necesitamos líderes morales en estos momentos. Bien, pues... Yo creo que también en ese sentido que va a romper muchos moldes. Va a romper muchos moldes o muchas, vamos a decirlo, tradiciones, ¿no? Entre comillas. Y por su procedencia, por su labor pastoral y por toda una serie, diríamos, no sé si probablemente se va a registrar un mayor acercamiento a las iglesias nacionales. Desde, no digo desmontar, pero bueno, acercar más los que son el poder institucional de la Iglesia, de la curia, acercarse más y flexibilizar más esa relación con las iglesias nacionales o territoriales, podríamos decir. Don José Ángel, ¿qué les va a decir mañana a los chicos del Colegio Mayor? Felicitarnos efusivísimamente y hacer lo que él nos ha pedido, rezar por él. Desde el primer momento, rezar por él y rezar por él, porque él nos sostendrá a nosotros firmes en la fe. Estupendo. Bien, pues lo dejamos aquí. No se vayan porque tenemos pues más contertulios en la segunda parte que también van a hacer sus valoraciones, van a dar su opinión y claro, hay que darles la oportunidad de que festejen esta buena nueva. Esto está abierto, esta es su casa, es la casa de ustedes, la televisión de la Iglesia Popular Televisión, y está aquí para siempre que quieran, e iremos abundando a medida que vayamos teniendo más datos, vayamos conociendo más de sus escritos y de su biografía en general, ¿no? Vienen días muy intensos ahora. Vienen días muy intensos e interesantes. Ciertamente. Muchísimas gracias, don Francisco. Buenas gracias. Don Tomás. A usted Buenas le veo noches. ya la semana que viene. Sí, usted es un habitual de la bitácora. Don José Ángel, pues muchísimas gracias por haber venido desde a usted Orense. por darnos esta oportunidad. Bueno, a ver cuándo viene la bitácora, uno de los días normales de debate político. Don Carlos, también le veo la próxima semana. Muchísimas gracias. Paramos un momento, no se vayan porque volvemos con más contertulios para seguir analizando esta buena nueva del nuevo Papa Francisco I. Hasta ahora mismo.